Amén, Baruch Hashem. Toda. Pues, como vimos en Macabeos, el Eterno continuó dando victoria a Jonatán. Y esto precisamente ocasionó que reyes buscasen la alianza con él. Y esto fue precisamente por aquel testimonio de victoria. Porque la verdad es de que en los relatos que hemos estado leyendo, vemos nosotros que son admirables victorias, son como de película de fantasía, pudiéramos decir. Entonces, esto precisamente lo que hace es de que llama la atención. Veíamos que los mismos enemigos de Jonathan, el pueblo de Israel, los estaban buscando para hacer alianza, les estaban dando muchas cosas difíciles de rechazar. Sin embargo, vemos que Jonathan se guió más que nada en lo que era la lealtad y no necesariamente la riqueza o no necesariamente lo que viene a ser el interés de cosas económicas como los impuestos y demás, los diezmos que habían el ganado, tantas cosas que le había ofrecido el rey Demetrio a Jonathan. Sin embargo, él lo rechazó y optó precisamente por la alianza con Alejandro, ¿verdad? Pero vemos también que Alejandro hace un pacto con el rey de Egipto y a su vez el rey de Egipto lo traiciona y lo manda a matar. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en realidad el testimonio de Jonathan era, y el pueblo, por supuesto, que ellos estaban pues totalmente guiados por el Eterno y Él es el que les daba las victorias. Y siempre ha sido así. Adonai siempre va a dar la victoria a los que son suyos, a los que le obedecen. Siempre les va a dar la victoria. En momentos puede ser que no, pero la realidad es que sí, porque sabemos que todo lo que nos ocurre es para bien a los que aman al Eterno. Entonces, aquí nosotros tenemos que continuar adelante, siempre confiando en las promesas de Yahweh, aunque de pronto no se vea muy claro, nosotros continuar persistiendo, perseverando en la paciencia, porque muchas veces sabemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y vuelve a pasar el tiempo y de repente no se ve. Muchas veces pasa eso, pero también tenemos que recordar que muchos hombres fieles de Adonai también pasaron por lo mismo. También tuvieron momentos difíciles, tremendas pruebas que pasaron. Y pasaba el tiempo, pasaban los años y no se veía nada. Pero la confianza de ellos, inclusive murieron y no vieron lo que el Eterno les había prometido. Sin embargo, ellos continuaron creyendo. Su descendencia, que todavía es hasta el día de hoy, pudiéramos decir, aquí nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Somos parte de esa descendencia de Abraham, aquel justo que se le llamó el padre de la fe, el padre de la emuná, porque aunque Abraham se vio en la prueba, pudiéramos decir, una de las pruebas más grandes que podrían existir, cuando el Eterno le dice que sacrifique a su hijo único. Él sabemos que
se sacó de onda, se desconcertó, dijo, ah, caray, pero ¿qué no iban a venir de esta descendencia arenas? Iban a ser como las estrellas de los cielos, mi descendencia. Lo pudo haber pensado Abraham. Sin embargo, él, aunque lo pensó, porque no podemos dudarlo, obedeció. Y él estaba tan decidido que cuando él hace el golpe, es precisamente cuando se presenta aquel cordero y aquel mensaje: detente, no mates a tu hijo. Hoy sé que realmente no me puedes negar nada a mí. Entonces, es una experiencia, una prueba bastante grande. Yo creo que es la más grande, en la cual ese hombre se ganó esa amistad con Adonai, esa lealtad. Y vemos nosotros que a través de Abraham vinieron a llegar varios convenios con el pueblo en adelante. Vemos nosotros cómo al momento que Abraham no le niega a su hijo amado, ¿verdad? Adonai ya no le negó tampoco a Abraham. Él le avisó cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra y le permitió salvar a su sobrino. Y él continuó hasta hoy, como veíamos, dando victorias, dando lo que viene a ser esa descendencia que somos tú y yo, y que pertenecemos a ese pueblo de la fe, de la emuná. Adonai le dijo a Abraham que saliera de su pueblo y de su parentela a un lugar que él nunca había ido. Esa ciudad de Ur de los Caldeos era un lugar, era una ciudad, y había mucho conocimiento. Pudiéramos decir que era una ciudad moderna para en aquellos tiempos. Sin embargo, Adonai lo manda al desierto. Y sabemos que era una persona muy grande de edad. Pero él, creyendo en el Eterno, dejó toda su seguridad que tenía en esa ciudad, toda su comodidad, y salió. Salió precisamente a un lugar que no conocía, que no sabía cómo iba a sobrevivir, pero él confiaba en Yahweh. Él confiaba en que Adonai no lo iba a dejar desamparado. Y es precisamente algo que también nosotros tenemos que recordar. El Eterno no nos va a dejar desamparados, porque somos suyos, somos de su propiedad. Y como dijo Yeshua, ninguno de los que me has dado voy a permitir que se pierda. Dentro de la responsabilidad de Mashiach, por supuesto, no iba a ser así. Pero si nosotros decidíamos dar atrás, claro que sí, es muy diferente. Pero siendo de parte de Adonai, de Mashiach, no va a ser así. Entonces, ¿qué nos toca a ti y a mí? Confiar, seguir confiando, aunque de pronto no veamos nada adelante y que veamos un lugar inhóspito sin nada, porque el desierto así es. En el desierto no encontramos nada. No hay comida,
Más bien hay serpientes ponzoñosas, alacranes, sequedad. Y la verdad que es algo maravilloso esa emuná que tuvo Abraham, porque si hoy nos dijeran a ti y a mí que que dejáramos nuestra ciudad y nos fuéramos al desierto, ¿lo haríamos? Si nos dijeran que ofreciéramos a nuestro hijo, el primogénito, ¿lo haríamos? Por eso Abraham llegó a ser quien fue ante los ojos de Adonai, y por eso el Eterno, por esa relación que tuvo con Abraham, nos ha dado el Shabbat, nos ha dado el reposo a nosotros, nos ha dado a través de su descendencia a Mashiach, y en espera de que se culmine toda esta verajá de todos los tiempos, de todas las generaciones. Entonces, aquí vemos que Adonai fue amigo de Abraham. El Eterno entabló una amistad con él, y Abraham fue leal con Adonai, y Adonai fue leal con Abraham. Se hicieron amigos. Entonces ya estaban en el lugar santo, en el atrio, ¿verdad? Abraham ya estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, recordando que el tabernáculo nos habla acerca del atrio, luego del lugar santo y luego del lugar santísimo. Vemos nosotros que nosotros también podemos ser amigos de Yahweh y entablar una relación de lealtad, de amistad, en la cual el lazo nunca se va a romper. Aunque nosotros llegásemos a dormir, a nuestra descendencia, esta descendencia tiene la promesa de Adonai. Cree en el Señor Yeshua, en Yeshua HaMashiach, y tú y toda tu casa serán salvos. Y es precisamente lo que nosotros venimos buscando, aquella salvación de nuestros seres queridos, porque nosotros ya conocemos a Adonai, o lo estamos conociendo, porque no lo conocemos al 100%, pero lo estamos conociendo. Y entonces añoramos también y decimos, oh, mi abuelita, mi tío, mi hermano, mi hermana, mi sobrino, porque vemos que Lot era sobrino de Abraham, y Adonai lo salvó por amor a Abraham. Cree en el Señor, en el Adón, y tú y toda tu casa serán salvos. Toda tu familia. Vemos la historia de Noé, en la cual él salvó a toda su familia. Aquella familia que se sujetaba a obedecer al Eterno. Y aunque ese diluvio hizo grandes estragos en toda la humanidad, llegando a la montaña más alta, terminando con toda criatura viviente, salvó a aquella familia que era temerosa de Yahweh. Entonces, esa arca que hizo Noé asemeja hoy precisamente también a lo que es la Keila de Yahweh.
aquellos hombres y mujeres que creemos en Él, sin importar dónde nos encontremos. Porque el pueblo del Eterno no tiene un lugar en especial. No necesitamos ir a Jerusalén para poder decir, allí voy a encontrar a Adonai. No. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es aquel que se ha dado y donde quiera que nos encontremos, Él está haciendo su obra. Entonces, nosotros tenemos esa promesa. Así como Abraham tuvo la promesa, y tú y yo somos parte de esa descendencia, de esas arenas, de esas estrellas somos. Entonces, así de igual manera, también las promesas que continúan se van a cumplir. Y tu casa también será salva en el momento oportuno, ni antes ni después. Lo que nosotros tenemos que hacer es continuar en la alianza, en la relación con nuestro Adón. Tenemos que continuar con Él, porque Él es el único que transforma las vidas. Él es el único que toca las vidas y las toca para siempre. Hace lo imposible y realiza un milagro. ¿Para qué? Para que la gloria solamente sea para Él y no para nosotros. Por eso las cosas que son imposibles son de Yahweh y Yahweh las hará. Yahweh las hará. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir orando por nuestros seres queridos, para que también puedan disfrutar de una vida plena, una vida en la cual cuando llegan los problemas, sí nos llegan y los sentimos, por supuesto, pero tenemos el respaldo de Adonai. Si de repente nos caemos, nos volvemos a levantar, porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos sujeta. Entonces, de esta manera, nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir siendo esos amigos de Yahweh, seguir siendo esos siervos leales en alianza, obedeciendo a su palabra, en la voluntad del Eterno. Es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo hasta el final de nuestras vidas. Tenemos que continuar porque aunque nosotros nos vayamos, Adonai va a responder a las tefilot que hemos hecho en el tiempo exacto. Aunque no lo veamos, Adonai es bueno, Adonai es justo y Él lo hará. Tocará y tocará y tocará. Y el Espíritu toca y toca y toca. Pero también el Espíritu se entristece. Entonces, cuando el Espíritu, pidamos al Eterno que cuando el Espíritu toque, no se entristezca cuando toque a nuestros seres queridos, que puedan ellos alcanzarlo. Y de esta manera también es importante que nosotros también seamos un testimonio, así como Jonathan y como Abraham, siendo un testimonio de victoria, que inclusive aquellos enemigos quieran ser amigos nuestros. ¿Pero por qué? Porque hay algo diferente en nosotros. Porque no sé en dónde estás, qué es lo que haces, pero noto que eres diferente. ¿A qué se debe?
qué es lo que haces, en qué crees, y es el momento de hablar. Cuando alguien nos pregunta, porque la luz que es Mashiach, está en ti, y esa luz es visible, porque estamos en una noche de tinieblas, pero esas tinieblas, aun cuando son densas, la luz de Mashiach nos deja ver, nos deja una aurora, un aura de luz, por la cual para ir a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos una brújula que es la palabra del Eterno. Mientras nosotros estemos atendiendo a su palabra, a su voluntad, a su alianza, entonces Adonai continuará con nosotros, dándonos todo lo que Él sabe dar, en su fidelidad, en su hermosura, en su dignidad de, del, de gran poderoso del Rey, del Adón, del Señor, que es. Él continuará con nosotros, dándonos aquello que nos pertenece por ser suyos. ¿Por qué? No por nuestras obras, sino por Mashiach, porque somos su cuerpo. Y estando en su cuerpo, nosotros podemos ser aquellos hombres de fe que por el hecho de creer con emuná, con fidelidad, podemos vencer las cosas que llegan. Y aunque de repente estemos atribulados, no significa que estemos derrotados. ¿Por qué? Porque Adonai sabemos que permite situaciones a nuestra vida y las va a seguir permitiendo. ¿Pero para qué? Para perfeccionarnos. Porque sabemos que Adonai, por su casa empieza, como buen juez, Él está juzgando lo que estamos haciendo cada día. Cada día el Eterno ve cómo actuamos, cómo somos. Y de esta manera, también los ángeles nos están viendo y están checando si realmente nosotros somos justos, somos rectos. ¿Por qué? Porque la novia va a juzgar a los ángeles y va a reinar con Mashiach. Pero antes tenemos que demostrar que nosotros somos rectos, que somos justos, que somos imparciales, para poder ser un buen juez y poder el día de mañana juzgarlos. Porque no podremos hacerlo si ahorita nosotros fallamos en esos aspectos. Por eso es muy importante que continuemos nosotros que nuestro interés mayor, que nuestro deseo mayor sea continuar intimando con Adonai. Que nuestra relación crezca cada vez más con Él. Porque en la medida que nuestra relación crezca con Él, entonces en esa medida creceremos espiritualmente y podremos llegar a la estatura del varón perfecto. Adonai no se va a casar con una niña. Él se va a casar con una mujer. Y por ello el Eterno nos está dando todo lo que necesitamos en su palabra para poder crecer e ir de gloria en gloria.
porque sabemos que todos estamos continuamente fallando, mejorando, podemos caer de pronto, nos levantamos, volvemos a esforzarnos, volvemos a caer, volvemos a esforzarnos y volvemos a caer. Es un ir de gloria en gloria. ¿Hasta qué? Hasta que seamos perfeccionados, hasta que podamos llegar a manifestar la imagen de Adonai, porque somos su imagen, pero hemos caído por Adán y Eva, pero el Eterno nos creó a su imagen. Por ello, Él a través de su Dabar nos está asemejando cada vez más a aquella imagen perfecta y sabia que es Él. Adonai es perfecto. Adonai es Tamim. Por eso nosotros tenemos que ser también perfectos. Tamim. Y por ello, precisamente, Adonai permite las circunstancias para hacernos perfectos. Porque si nosotros no nos encontramos con momentos difíciles, ¿cómo vamos a vencer? Tenemos que vencer, porque si no, nuestra carne nos vence a nosotros. Si nuestra carne nos vence, entonces ya no somos aquellos reyes a los cuales se ha dado la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Aquel hijo de Elohim tiene que ser un rey, un sacerdote y un profeta. Tiene que tener ese triple ministerio, porque Mashiach lo tuvo. De esta manera, tú y yo también tenemos, nos ha sido dado todo a través del Ruach HaKodesh para poder ser precisamente esos reyes, sacerdotes y profetas. Aquel rey que no se deja mover por su carne, sino decide lo que va a hacer. Decide en función de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es sano, de acuerdo a la palabra de Adonai. Y aquel sacerdote que habla con Adonai, que es celoso de su palabra, que instruye al pueblo y que bendice. Aquel profeta que habla en el nombre de Yahweh, que denuncia lo que está mal, anuncia lo que es la palabra de Yahweh y también renuncia, porque tiene también que dar un testimonio de lo que está hablando. Entonces, nosotros tenemos que llegar a hacer eso. Tenemos que serlo, porque se nos ha dado el Ruach HaKodesh. Antes de Mashiach, antes de que Yeshua hiciera el sacrificio perfecto, Israel nunca pudo cumplir con la palabra, con los mandatos de Adonai. Siempre había algo en que fallaba. Y claro que sí, porque un solo pensamiento negativo nos aleja de la santidad de Adonai, porque Adonai es Kadosh, 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 santo, santo, santo. Por lo tanto, no podía tener él relación con nosotros, ya que nosotros éramos faltos. Pero a través de Yeshua HaMashiach, que él ha hecho dio su vida por ti y por mí. Fue el cordero inmolado que Adonai usó. ¿Para qué? Para que tú y yo sí pudiésemos tener una relación íntima con él, sin que el pecado nos estorbe. Entonces, podemos vencer. Podemos vencer.
de gloria en gloria. Cuando nosotros hacemos algo que no está bien delante de los ojos de Adonai, nosotros nos sentimos mal. Y nos sentimos mal precisamente porque ya nuestra identidad ya no es aquella mujer o aquel hombre que le gustaba pecar. La identidad que nosotros tenemos ahora es el cuerpo de Mashiach. Y por ello, si nosotros pecamos en algo, fallamos, inmediatamente decimos, hice esto, estuvo mal, pues no lo tengo que hacer. Entonces, poco a poquito, nuestro espíritu va, a medida que vamos ganando batallas, nuestro espíritu nos da más victorias. Al igual que Jonathan, al igual que Judas Macabeo, al igual que los Macabín, que hicieron, wow, es increíble todas las victorias que el Eterno les dio contra ejércitos que los superaban en número y en armas. Entonces ahí nosotros podemos ver precisamente cómo Adonai está con su pueblo y da un testimonio. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos lograrlo. En nuestras batallas de cada día y poder manifestar a ese reinado en la potestad de Mashiach que Él nos ha otorgado. Podemos hacerlo, podemos lograrlo, porque los santos vencedores, dijo Mashiach, consumado es. Esposa, consumado es Calá, cuando Él murió en la cruz, dándolo todo, dando su vida, orando por aquellos que lo estaban matando, diciéndole al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que hacían. Entonces, Yeshua venció, y en Yeshua HaMashiach, tú y yo somos más que vencedores, porque Él ya venció, Él ya hizo lo imposible. Ahora a nosotros nos toca hacer lo posible, pero inmersos en Él, estando en Él. De esa manera podemos vencer. Confiando en la sabiduría de Adonai, siempre. Porque los pensamientos de Adonai no son nuestros pensamientos. Son muy diferentes. Pero el Ruach HaKodesh nos está dando lo necesario y nos está esculpiendo espiritualmente. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros podamos manifestar los dones del Ruach. En lugar de la violencia, en lugar de las mentiras, en lugar de darle honra a alguien que no es el Eterno. Entonces, en lugar de eso, poder reconocerle solamente a Él como aquella roca, como aquel refugio en el momento de angustia que nosotros podemos tener en el Señor. Porque siempre va a haber cosas que no podamos cambiar nosotros. Y el hombre frecuentemente quiere hacerlo. Y luchamos. Y le buscamos de una manera y le buscamos de otra. Si no se puede así, entonces lo voy a intentar de esta manera.
Pero cuando logramos, intentamos e intentamos de una manera y de otra y no resulta, entonces Adonai nos dice, bueno, ya intentaste de diferentes maneras y ahora ¿qué vas a hacer? Ahí es cuando nos toca entonces dejarle al Eterno las cosas imposibles para que Él las realice. Ahí es cuando nosotros en Shabbat le dejamos a Adonai la carga. Le decimos a Adonai, no puedo con esto. Esto es más grande, mucho más grande que yo. Mis fuerzas no me alcanzan para poder cambiar, para poder tener algo diferente. Entonces, cuando le decimos al Eterno eso, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes cambiarlo y de una manera maravillosa en la cual ni siquiera mi mente puede imaginar. Porque a veces nosotros queremos acomodar las cosas de tal manera, pero el Eterno no va para allí. Es de esta manera. Y es cuando nosotros nos dejamos caer. Decimos, Señor, estoy cansado. No puedo. Solamente de ti puedo recibir esta salvación, esta sanación, este consuelo, esta fortaleza, este cambio en mi vida, en mi familia, en mis seres queridos. Solamente tú lo puedes lograr. Porque hay testimonios, muchos, que no conocemos. Varios conozco yo. A lo mejor tú también conoces varios. Pero hay muchísimos que no conocemos donde el Eterno ha tocado vidas. Así como Rab Shaul lo tocó cuando iba a Damasco. Y así como hemos estado viendo en el transcurso de cuando Rab Shaul va en camino a la prisión en Roma. Y ahí en Roma es donde hace esta carta a los romanos. Y donde les recuerda precisamente la emuná, la fe. Para no basarse en su propio razonamiento. Porque fue precisamente lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva estaban bajo la dirección total de Adonai y todo estaba hermoso y todo era bienestar. Estaban en un jardín, en el jardín de las delicias. Y su nombre lo dice, el jardín de las delicias. Allí no había muerte, allí no había pecado, allí no había enfermedad. Ni siquiera tenían que trabajar, porque todos los árboles proveían de los alimentos que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Sabemos que comieron, desobedecieron a Yahweh. Una parte de ellos dijo, ¿por qué no? Y lo hicieron. Se dejaron llevar por su razonamiento. Eva, cuando dijo la serpiente, Adonai sabe que si ustedes comen de este árbol, serán como él. Entonces, en ese momento, fue precisamente cuando entró la codicia. Pero es algo curioso porque ellos ya eran como Adonai. Ellos eran perfectos. Tenían una relación tan íntima que Adonai hablaba así como tú y yo estamos hablando en estos momentos. Nos separa una pantalla, pero si nosotros podemos hablar
uno a uno. Adonai así hablaba con ellos, porque en ese momento no existía el pecado. No había una separación. Pero ¿qué pasa? Que dijeron, ¿por qué no? No se dieron cuenta de que la mentira era precisamente alcanzar algo que ya tenían. Ya eran como Adonai. Entonces, nosotros también. Es importante que nosotros también, antes de dejarnos guiar por nuestros razonamientos, porque es muy fácil caer en eso, mejor hacer tefila, ponernos en oración y decirle a Adonai, Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Guíame, dirígeme, confírmame. Y Adonai a veces nos llega a confirmar y a veces inclusive aparentemente no salen las cosas que nosotros creemos. Y esto puede suceder muchas veces. Y decimos, caray, pero es que yo sentí que Adonai me estaba confirmando esto cuando pasó esto. Pero también Adonai, cuando nosotros queremos algo, Adonai quiere saber si realmente lo queremos. Si a la primera de cambio vamos a desanimarnos o que es difícil, entonces, pues yo creo que no. Entonces, realmente no lo queremos tanto como decimos quererlo. Y también Adonai quiere que nosotros cuando digamos algo que queremos alcanzarlo, realmente pues lo querramos de a de veras. Por eso también Adonai a veces permite situaciones y si nosotros inmediatamente dicen, bueno, pues creo que mejor no. Entonces dicen, bueno, entonces creo que no lo querías realmente. Porque si realmente de verdad lo hubieras querido, hubieras continuado adelante hasta que lo hubieras alcanzado. Vemos el ejemplo de Jacob cuando él luchó con Adonai. Y decía Jacob, bendíceme. Y el ángel dice la palabra que luchaba contra él y toda la noche estuvo luchando. Y él no dejaba, no lo soltaba hasta que no lo bendijo. Y cuando él lo bendijo, cambió el nombre. Ya no era Jacob, sino ya fue Israel. Cambió, fue una nueva criatura en el momento en que luchó por lo que él quería. Y le demostró a Adonai que sí quería lo que él pedía. Y Adonai se lo dio. Y lo bendijo una vez más. Entonces, que nosotros continuemos, que permitamos que ese Ruach HaKodesh nos siga esculpiendo. Que ese corazón de carne, cada vez sea un corazón más sensible a su voz. Y que podamos alcanzar a ser un testimonio para los nuestros. Y así, ellos en el tiempo exacto del Eterno, o ellos mismos nos preguntarán, estoy viendo algo diferente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y no solamente nuestra familia, sino también los demás. En nuestro trabajo, nuestros amigos nos lo dirán.
pero solamente es porque el Eterno nos ha tocado y es momento de abrir la puerta, porque nosotros somos las puertas de Yahweh. Yeshua, Él es la puerta. Y como cuerpo de Mashiach, nosotros también somos puertas. Y tenemos que estar atentas en qué momento se puede abrir la puerta para aquel que lo está buscando. Baruch Hashem.